con la segunda parte de las complicaciones. Creo que con ustedes, Doutor, ¿sí? nuestro examen va a caer también eso o solamente Sí, de la claro, anterior? obviamente, obviamente, No, obviamente. doutor, va a ser mucho. Un poquito más, un poquito más. Ya, pero esta parte no es muy complicada. ¿Han visto síndrome de lisis tumoral? Lo que hemos hecho ha sido bastante lógico, ¿no? Esto ya hemos avanzado. Y vamos a ir ahora a lo que es hipercalcemia tumoral. Esta diapositiva la he cambiado un poco porque no me gustaba la del año pasado. Vamos a empezar con esto. Partiendo de un concepto, la hipercalcemia tumoral es una complicación, una urgencia en oncología que es muy rara, en primer lugar, es muy rara, ¿no? De hecho, generalmente lo encontramos en pacientes en etapa terminal, ¿no? Pero pueden encontrarse. Entonces, y van a ver que los síntomas son muy inespecíficos. Por ejemplo, tenemos debilidad, hiporreflexia, pueden haber convulsiones, coma. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, convulsiones y coma o psicosis? ¿Dónde? No, hablamos de un paciente oncológico, pues. ¿Ya? Hipoglicemia ya puede ser, pero algo más común. A un paciente, a ver, que te venga, cáncer de pulmón, tiene está desorientado, quiere matar a alguien, está convulsionando y de repente ¡pop!, se duerme. ¿Qué pensaría? Lo primero que pensaría. Metástasis cerebral, ¿verdad? Le haces tomografía, nada. No hay nada. Aparte tiene bradicardia, bradicardia vamos a poner, arritmias. Decían los familiares que tenía náuseas, vómitos, incluso a veces estaba orinando poco, ¿ya? Entonces, todo esto es muy inespecífico. Generalmente, para llegar a esto, pues vas descartando cosas, ¿no? Le haces un laboratorio, el primer laboratorio que te sale es normal. Electrocardiograma, alguno lo hace, alguno no, la placa está normal, no hay datos de infección, o sea, es una cosa un poco ambigua, ¿no? Si se fijan esto. Pero entonces alguien se acuerda de que, bueno, pues bradicardia, más hiporreflexia, puede que tenga algo que ver con el calcio, y pide el calcio, que es el ion olvidado por todos los médicos, ¿no? O sea, le piden calcio y de repente sale con un calcio de 13 o 14, está muy elevado. Entonces ya tiene el diagnóstico de hipercalcemia. El diagnóstico es fácil, ¿no? Clínica más un laboratorio de un calcio elevado. Pero para hablar de qué es una hipercalcemia tumoral, no nos vale solamente la clínica y el laboratorio, ¿ok? Porque estamos hablando de el calcio elevado, o sea, la hipercalcemia por causa del tumor, o sea, que esté relacionado con el tumor. Ahora, hay otras causas de hipercalcemia, las más frecuentes: hiperparatiroidismo, terapéutico hormonal, exceso de vitaminas A y D, síndrome de leche alcalina, es muy raro, pero bueno, no es granulomatosis, es granulomatosis. Ya hay algunas granulomatosis que pueden provocar hipercalcemia, ¿no? A esto de exceso de vitaminas A y D, paciente femenina que está protegiéndose sus huesitos de la osteoporosis, se le ocurre, como se está con un comprimido de calcio hecho mi médico está bien, pues asume que con 2 va a estar mejor, ¿no? Pues se toma 2 calcios con vitamina D al día, entonces va a tener una hipercalcemia también, ¿ya? Entonces hay que descartar todo eso. Cuando tú descartas todo eso, recién puedes hablar de una hipercalcemia tumoral. Entonces se darán de cuenta que en oncología es un poco complicado hacer eso, ¿no? Porque tienes que pedir PTH, fósforo, tienes que ir interrogando de que no haya tenido más aporte de calcio, en fin, un poquito difícil, pero bueno, se hace. Y por eso en oncología la hipercalcemia tumoral propiamente dicha es calcio elevado, más clínica compatible, y descartando otras causas más comunes de hipercalcemia, ¿ya? ¿Por qué es interesante la hipercalcemia? Porque el metabolismo, o sea, la causa de la hipercalcemia es la siguiente. Pues, generalmente son 2, ¿no? Por ejemplo, es un osteosarcoma, ¿ya? Entonces un osteosarcoma está invadiendo el hueso. También puede ser una metástasis, ¿ok? Entonces, ¿qué hace al destruir el hueso? ¿Qué libera el tumor al destruir hueso? Calcio, ¿ya? Va a liberar sobre todo calcio. Libera también otras cuestiones, pero generalmente es calcio. Entonces, eso quiere decir que para que tenga una hipercalcemia realmente elevada, va a tener que tener mucho hueso afecto.
¿verdad? Y para tener mucho hueso afecto, generalmente estamos hablando de una enfermedad muy avanzada y generalmente enfermedad terminal. Por ejemplo, esta hipercalcemia tumoral es relativamente frecuente en cáncer de cuello, ¿ok? Cabeza y cuello, ya muy avanzado. ¿No? Ha hecho decir que ha hecho meterse casi todos los huesos, entonces sale un montón de calcio. Estamos hablando de etapa generalmente terminal. Entonces, el 85% de todos los casos son por eso. Pero estas otras son más raras, ¿ya? Más raras. ¿Se acuerdan del osteoclasto y del osteoblasto, no ve? ¿Para qué servía el osteoclasto? Resorción ósea, ¿no ve? Resorción ósea. En pocas palabras, destruir hueso para liberar calcio. Y el osteoblasto, lo contrario, ¿no ve? Osteogénesis, ¿no? Favorece el depósito de calcio al hueso. Entonces, básicamente lo que hace la producción humoral es estimular al osteoclasto. En resumen, ¿ya? No es que el tumor esté destruyendo el hueso, no, sino que el tumor o produce hormonas parecidas a la paratiroides que estimulan al osteoclasto. Y el osteoclasto destruye el hueso, ¿ya? No es por metástasis directa, por eso son dos mecanismos diferentes. Entonces tenemos destrucción por el mismo tumor, por producción de hormonas parecidas a la paratiroides, por producción de vitamina D y por producción exótica de PTH. Es decir, que el tumor pues genera una PTH exactamente igual, pero con una metástasis. ¿Okay? ¿Por qué es interesante esto? Porque depende, o todo esto va a influir en el tratamiento. Si tenemos una elevación de la PTH, ustedes se acordarán que la calcitonina es su antagonista. Hace completamente lo contrario de lo que hace la PTH, ¿no? ¿Se acuerdan de fisiología? Entonces, ¿qué le hace? Pues le damos calcitonina al paciente, ¿no? Para disminuir el nivel de calcio. ¿Se acuerdan del síndrome de lisis tumoral? ¿Qué hacíamos cuando teníamos demasiado potasio? Fluidos, ¿no? Llenar el suelo. Lo mismo con calcio. Entonces, cuando le damos bastantes soluciones, sobre todo salinas, incrementamos la calciuria, porque el calcio se elimina por el riñón. ¿Okay? Glucocorticoides, un poquito controvertido, disminuye la absorción de calcio, esto ayuda un poquito, pero bueno, es parte de eso. Pero la base del tratamiento son estos, los bisfosfonatos. ¿Okay? Los bisfosfonatos. ¿Se acuerdan qué hacían los bisfosfonatos? Se une al calcio. ¿Cómo? Se une al calcio. ¿Se une al calcio? No. No. ¿Se acuerdan que hablamos de las metástasis óseas en cáncer de próstata? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace un bifosfonato? Aquí tenemos, por ejemplo, una metástasis ósea. ¿Qué hace el bifosfonato sobre esta metástasis? Inhibe al osteoclasto, ¿ok? Se inhibe el osteoclasto y favorece la osteogénesis, estimula al osteoblasto. Entonces, ¿qué hace? Hace que el calcio, ¿ok?, se introduzca en estas lesiones, ¿no? Y se acuerdan que les hablé de que el ácido soledrónico, ese es un bifosfonato, el ácido soledrónico, tenía dos objetivos. ¿Cuáles eran? Sacar o calcio dos ossos. No, al revés. De sangre para los Exactamente, de la sangre hacia los huesos. Esa es la labor del bifosfonato, ¿ok? Pero tiene dos objetivos. Ya, en este caso disminuir el calcio, pero otros dos más. ¿Cuáles son? Disminuir dolor y disminuir fracturas. Exactamente. Entonces, si se fijan, este es un hueso débil, ¿no? Si a este paciente le dan un golpe, esto perfectamente se puede fracturar, ¿no? Porque es tejido tumoral. No sostiene, no genera fuerza, nada. Pero si yo le lleno de calcio, disminuye el riesgo de fracturas, ¿ok? Y disminuye el dolor también. Y aparte le sirve para bajar el calcio, ¿ok? Entonces, la base del tratamiento de la hipercalcemia son los bifosfonatos, ¿ok? Los bifosfonatos en nuestro medio. Ahora, hay otro fármaco que es el denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que va contra una vía que se llama RANKL, ¿ya? Que pues también puede bajar el calcio, pero es caro y aquí en Bolivia no existe, ¿okay? Pero se puede emplear también. Lo mismo mecanismo, solamente que es mucho más eficiente. Por hacer un ejemplo, si el ácido soledrónico te libra de fracturas 3 años, el denosumab te libra pues, por 4 o por 5, es mucho más eficiente, ¿okay? Pero
ambos son efectivos para hipercalcemia. ¿Okay? Entonces, recuerden, incrementamos la calciuria con fluidos isotónicos salinos, es decir, fisiológico, no glucosalino. Oh, por algo le estoy diciendo eso. Calcitonina y glucocorticoides. Otros fármacos no tienen tanta evidencia. ¿Okay? Otra que es frecuente, la hiponatremia. Entonces, la hiponatremia tiene la siguiente base. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiponatremia en un paciente no oncológico? ¿Por qué los pacientes tienen el sodio bajo en un paciente no oncológico? Lo más frecuente. No. Lo más frecuente. Enfermedad renal. No. Fácil. No. Deshidratación es podría hiponatremia. No. No. Se van a morir cuando les diga la respuesta. Estamos en los peores. Diuréticos, chicos. Diuréticos es la causa más frecuente de hiponatremia. ¿Okay? Casi todos los pacientes que utilizan furosemida, espinactona van a tener hiponatremia. Leve, moderada, pero van a tener. Casi todos. ¿Okay? Entonces, en oncología, la hiponatremia tumoral, tenemos que descartar obviamente el uso de diuréticos. ¿Okay? Y todo esto se basa por esta hormona, la vasopresina o antidiurética, ¿no? Como su nombre dice, antidiurética, ¿no? Intenta retener, reabsorber el agua, y al reabsorber el agua, ¿qué va a hacer con el sodio? Lo va a diluir, entonces va a provocar una hiponatremia, ¿okay? Esta es la causa más frecuente de hiponatremia. Y la hiponatremia, bueno, sodio por debajo de 135, puede ser hipo, o hipervolémica. La más frecuente en oncología es euvolémica, ¿ya? Y es la CADH. Ya han debido escuchar alguna vez, ¿no? Secreción inadecuada de antidiurética es la más frecuente causa de hiponatremia. Y tiene algunos criterios. Estos son los criterios que tiene, pero no les voy a pedir todos esos criterios, ¿ok? Porque es difícil. Pero para que se acuerden qué diferencia tiene la hiponatremia en la oncología de otras hiponatremias, tres cositas que quisiera que ustedes recuerden. Primero, obviamente la definición de hiponatremia, que está por debajo de 135, osmolaridad plasmática disminuida, ¿ya? Y esta es la clave, euvolemia clínica, es decir, el paciente no está deshidratado ni está edematoso, está normal, como ustedes, solamente que tiene un sodio bajo. Lo más frecuente cuando tiene estas características es que sea un CADH, ¿ya? Hay otras formas de poder diagnosticar un algoritmo medio complejo, no les voy a complicar con eso, pero recuerden, generalmente una hiponatremia euvolémica, la mayor parte de las veces va a ser un CADH, en oncología me refiero, ¿ok? Descartando los diuréticos, obviamente lo más importante, ¿no? Todo esto también, pero con eso generalmente son los que empiezas tú a ver. ¿Cuál es el peligro de la hiponatremia? La hiponatremia, te puede venir un paciente con un sodio de 132 y dice, doctor, me duele la cabeza y nada más. O venirte con 125 o por demás y estar en convulsiones o parada respiratoria. ¿Ya? A ese rango van los síntomas. Y aún así puedes tener pacientes con 129, por ejemplo, que están así convulsionando, y pacientes con 125, 124 que apenas están con dolor de cabeza. ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que es la causa de tener síntomas tan graves? A ver, se los voy a poner así. Yo tengo dos pacientes. Un paciente con sodio de 124 y otro de 124 igual. Acá le vamos a poner 60 años, cáncer de pulmón, ¿ok? Estadio clínico 4, obviamente, con metástasis pulmonares. Y a este señor, 91 años, cáncer de pulmón igual, estadio clínico 4. Este señor está convulsionando, convulsiones. Y este señor simplemente está letal. O sea, es decir, está medio dormido, le estimulas y te responde. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que es la diferencia? Tienen el mismo sodio, tienen el mismo diagnóstico, solamente que los síntomas son completamente diferentes. ¿Cuál creen que es la causa? No. No. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la causa? Recuerden que el sodio es una fotito de lo que está pasando ahora.
Es decir, le saco el sodio y está 124 ambos son cáncer de pulmón, solamente que uno está convulsionado, a punto de entrar a terapia, y el otro... Creo que es ahora- porque uno es más crónico y otro es más agudo. Exactamente. Generalmente el que tiene peores síntomas es agudo. ¿Ok? Generalmente es agudo. Es decir, no le ha dado tiempo a su organismo a adaptarse a ese sodio. ¿Ya? Les daba esta edad de 91 años porque generalmente estas personas crónicamente viven con sodios bien bajitos. ¿Ya? Progresivamente se han ido acostumbrado a sodios de 130, 131, luego a 125, 124 y están relativamente tranquilos. En cambio a este pobre hombre esto le ha debido pasar en cuestión de semanas o quizás días. Con eso no le ha dado tiempo a adaptar y tiene estos síntomas. Por eso, acá como dice, los crónicos son los menos afectados. ¿Ok? Mientras que los que son agudos pueden ser mortales. ¿No? Entonces, sabiendo eso, el tratamiento también es importante. Si es agudo, puede ser agresivo. Si es crónico y es leve, puede ser más conservador. Ahora, si fuera crónico y tuviese síntomas graves, igual también tengo que ser agresivo. Hablo de agresivo porque recuerde, está utilizando solución hipertónica. ¿A cuánto está el salino? ¿A cuánto porcentaje de sodio tiene el salino? 0.9%. Le estás dando 3% de solución salina, es decir, 3 veces más sodio del que tiene un suero fisiológico normal, ¿no? Menos diurético, se está haciendo agresivo. Si es agudo o tiene síntomas graves, agresivo, solución hipertónica y diurético. Si es asintomático, leve, crónico, puede ser relativamente conservador. ¿Okay? Ahora, vamos a ir a síntomas gastrointestinales. Esto no va a ser, voy a hacer una reflexión con el dolor. ¿Okay? Yo tengo una paciente, les puedo decir el nombre, pero no están grabando, así que no puedo decir. Entonces, una paciente con un cáncer gástrico, ¿okay? Cáncer gástrico con carcinomatosis peritoneal, ¿no? Le hacen su laparoscopía, ven que está todo el abdomen lleno de ascitis y de implantes peritoneales, ¿no? Entonces, vamos a poner, sea gástrico 4, entonces tiene carcinomatosis peritoneal, ¿no? Es decir, tiene implantes peritoneales en todo el abdomen, ¿ok? Y tiene ascitis, ¿no? Con distensión abdominal. A esta señora le hicimos un tratamiento con quimioterapia con un esquema que se llama FOLFOX, ¿ok? Y después de 2 ciclos de tratamientos, es decir, 2 tratamientos, la señora mejoró. La ascitis había disminuido, tenía menos dolor, menos distensión abdominal, o sea, clínicamente estaba yendo bien. ¿Okay? Pero, una semana después de su última quimioterapia, me busca en mi paciente y me dice, doctor, le cuento que me ha crecido un tumor aquí en la boca del estómago y me está doliendo un montón. Entonces yo le veo, le palpo y le digo, no, tiene que ir a urgencias. Urgencias, inmediatamente. Se va a urgencias. En urgencias le dicen, no, es un tumor, le debe crecer un implante ahí, pues no hay nada, no hay mucho que hacer, pero le está doliendo un montón. Ya, le haremos una ecografía. Ven la ecografía y se asusta. Inmediatamente llaman al cirujano y le operan a la señora. Y la señora, 10 días después, más o menos, le dan de alta. Y está volviendo otra vez a hacer su quimioterapia, perfecta la señora. ¿Qué creen que era? Ah, y después sale la patología de lo que han sacado. No era tumor. Era un quiste. No. No. Si ellos hubiesen asumido que era solamente su cáncer, lo hubiesen perfectamente mandado a casa. No, su cáncer, lo siento señor, ha aumentado su tumor, ha aumentado de volumen, le vamos a dar medicamentos para el dolor, le vamos a dar un poquito de morfina, si hubiese ido a casa y probablemente hubiese fallecido en casa. ¿Qué es, doctor? Una hernia. Tenía una hernia encarcerada. ¿Ya? Por eso les digo esta reflexión, que un paciente con tumor tiene derecho a tener una peritonitis,
una colangitis, una pielonefritis, una compresión, una hemorragia intraperitoneal. O sea, tiene derecho a tener cualquier causa de dolor abdominal, una isquemia mesentérica, una apendicitis, cualquier cosa. No todo dolor en oncología es debido a su cáncer. Por eso, muchas veces, yo les mando a mis estudiantes a decir, bueno, explórenle a ver qué les parece, sin decirles nada. Que vayan, explórenle. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar que estando en oncología todo va a ser por el tumor, pero no siempre es así. ¿Okay? No siempre es así. Por eso en oncología el tema del dolor, sobre todo el dolor abdominal, tiene que hacerse una buena exploración física. ¿Okay? Una buena exploración física y una buena anamnesis. Si el paciente me dice, doctor, tengo cáncer de ovario y me está doliendo aquí, 3 días que no hago de vientre, puras náuseas, vómitos y tal, descartaré una apendicitis, ¿no? Le pediré por lo menos una tomografía simple, una ecografía abdominal, descartaré, ¿no? O por ejemplo te dicen, no, doctor, me está doliendo, es el peor dolor, nunca había dolido antes, le pediré una placa, para ver, por lo menos descartar que no tenga un neumoperitoneo, que no tenga una perforación, ¿ok? Entonces, el dolor abdominal puede ser causado por el tumor, pero tienes que tener una buena exploración física, buena anamnesis para descartar otras causas, ¿ok? Por eso, y hay patológico, obviamente lo que sacaron de ahí era solamente inflamación, solamente sacaron cambios fibróticos, epiplom, bla, 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 no sacó nada, ¿no? Estaba encarcelado el dedo. Le han reducido, 10 días después y a la casa, ya continuamos con su quimioterapia, ¿ok? Ahora, otra complicación gastrointestinal. Nosotros tenemos mucosas, ¿no? De ahí el término mucositis, inflamación de las mucosas, ¿ok? Entonces, habitualmente es más frecuente con la radioterapia. Y si le asocias quimioterapia, más todavía. Entonces, es la inflamación de toda la mucosa gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, ¿ok? Puede ocurrir mucositis en cualquier nivel, ¿no? Quimioterapia cualquiera te puede producir mucositis, sobre todo estas, pero lo que más me interesa que recuerden es radioterapia. Es muy asociada a radioterapia, porque generalmente las mucositis de quimioterapia suelen ser leves, moderadas. De radioterapia pueden ser bastante molestas. Las clasificamos en grados. Yo se los voy a dejar más o menos así. ¿Qué cosa nos da la gravedad de una mucositis? El que el paciente pueda comer o no. Si el paciente no puede comer, estamos hablando de mucositis grave. Si el paciente puede comer, leve, moderada, pero no es grave. ¿Okay? Eso es lo que define eso. Por ejemplo, aquí fíjense, aquí apenas se ve un poquito de eritema, nada más. Aquí ya se ve una llaguita ya en condiciones, una llaguita un poquito más grande. Aquí mire, ya tiene úlceras en la lengua. Y estas ulceraciones que ustedes ven en la lengua pueden extenderse hacia todo el esófago. Todo el esófago. ¿Okay? Por eso la mucositis es limitante. El paciente ya no puede comer. Si el paciente se desnutre, más quimioterapia, más su cáncer, pues tenemos completo, ¿no? Por eso el tratamiento es un poco multidisciplinar, por decirlo así. Primero, apoyo nutricional. Tengo que asegurarme que el paciente pueda comer. ¿Cómo voy a hacer? Puedo darle una sonda nasogástrica. En algunos casos hemos utilizado nutrición parenteral, porque a veces es tan severa la mucositis que la sonda nasogástrica tiene el riesgo de perforar al paciente. Entonces tenemos que utilizar nutrición parenteral. Hay pacientes, por ejemplo, que estas úlceras sabemos que las va a producir. Si yo le voy a dar tratamiento con quimio radio y sé que este paciente va a tener estas úlceras, estoy seguro. Entonces, y además su tumor, por ejemplo un tumor de esófago, está comprimiendo casi un 90% la luz del esófago. Entonces sé que a la larga o va a ser obstrucción o va a ser mucositis. ¿Qué le hacemos muchas veces? Gastrostomía. Es decir, el cirujano le hace una comunicación del estómago hacia la pared, coloca una sonda y de ahí el paciente se puede alimentar. Entonces no importa que tenga mucositis y demás cosas, pues por lo menos vamos a asegurar la alimentación, ¿no? Porque recuerden, también la nutrición parenteral no la puedo mantener meses, la puedo mantener días, semanas, ¿no? La gastrostomía no. Analgesia, le ponemos todos los analgésicos posibles, enjuagues bucales con anestésicos tópicos, lidocaína, silocaína, por ejemplo,
y intentamos utilizar fármacos para evitar la sobreinfección. Curiosamente, en la mucositis, la sobreinfección más frecuente no es ni por bacterias ni por virus, sino es por hongos. ¿Ok? Por eso, ustedes van a ver que nosotros les damos siempre a los pacientes que tienen mucositis nystatina, ¿ok? Que es un antimicótico tópico. Entonces, le damos eso para evitar la sobreinfección de los mucositis. Ahora, una de las cosas que hacemos a veces es juntar todito esto. Es decir, cada hospital tiene una fórmula magistral, se llama, donde asocia corticoides, anestésicos, nystatina, lo mezclan y eso le dan al paciente para que se lo tome. ¿Okay? Eso genera una película desde la boca hasta todo el tracto gastrointestinal y le permite al paciente comer. ¿Okay? Se llama, por ejemplo, en mi hospital se llama solución rosa, ¿ya? En España le llamaban solución para mucositis, no había mucha creatividad. Es así, solución para mucositis. Y obviamente en estos pacientes, mientras más rápido se restituya la nutrición, mejor su pronóstico. Hay veces es tan severo que tenemos que suspender la quimioterapia y la radioterapia hasta que se recupere el paciente. ¿Okay? Es terrible, terrible. Alguna vez, por eso nos hemos visto obligados a tener una gastrostomía al paciente para que pueda aguantar el tratamiento, ¿no? Porque o sea, si voy a darle un tratamiento tan agresivo al paciente es porque estoy buscando su curación, pues por eso soy más agresivo. ¿Okay? Bueno, siguiente complicación, ya la han debido ver ustedes en sus prácticas. ¿Qué es eso? Asitis. A ver, es una asitis. Entonces, la definición de asitis, ustedes ya conocen, ¿no ven? Líquido en cavidad peritoneal. Para hacerla tumoral, la asitis tiene que tener células malignas, ¿no? Esta es una asitis ya prácticamente a tensión. Entonces, síntomas, a ver, antes de ver esto. ¿Qué síntomas ustedes esperarían? No, primero, ¿qué verían ustedes en un paciente con asitis? A ver, ¿o qué han visto? Ya, planitud es más un síntoma. Algo parecido. Distensión abdominal, ¿ya? Distensión abdominal. ¿Qué más? Circulación colateral. Generalmente es más con hipertensión portal, pero puede haber. ¿Ya? ¿Qué más? No, primero inspección. ¿Qué es lo que ustedes verían? Ictericia, más cuando hay metástasis hepáticas o hipertensión portal. ¿Ya? No siempre está relacionado con la asitis. ¿Otra cosa? Las zonas se fluctúan. Ya, esto vamos a poner más en palpación también. Inspección. Otra cosa que pueden ver es protrusión del ombligo. ¿Ya? Protrusión del ombligo. Generalmente cuando está muy distendido es muy simétrico el abdomen. ¿Ya? Pero cuando tiene masas pues puede ser asimétrico depende de la cantidad. ¿Okay? Generalmente eso. Y a veces, ¿cómo se llama? Tiene este brillo, le llaman esto, brillo de inspección. Ustedes van a ver cuando están muy tensionados por el escape de los vasos capilares, tendrán a ver un pequeño brillo en esa zona. Después cuando está muy tenso el abdomen. ¿Okay? Puede pasar eso. Entonces, ya, palpación. ¿Cómo va a estar la palpación? Dependiendo de la cantidad, eso sí, si está muy tenso va a estar duro, ¿ok? Poco depresible. Percusión, mate o timpánico. Mate, ¿ve? Muy bien. Hay un signo que se llama oleada asítica, ustedes han debido estudiar en semiología, que requiere ¿cuántos exploradores? Dos generalmente, ¿no? Uno coloca la mano y comienza a golpear, el otro coloca su mano para poder sentir la fluctuación del líquido. La verdad es bien complicado, casi pocas veces se hace, ¿no? Otra es la matidez fluctuante. El paciente está aquí, le hago la percusión y genero una imagen de la asitis. Luego le doy la vuelta y otra vez le hago la percusión y la matidez cambia de forma, la matidez cambiante. ¿Okay? Lo mismo. Complicado de hacer. ¿Qué sustituye todo eso? Ecografía abdominal. ¿Okay? La semiología te sirve para sospecharla, pero la ecografía te la va a dar. Entonces, como le he dicho, síntomas, distensión abdominal. Ahora, otros síntomas que pueden venir asociados, disnea, astenia, edemas y demás, son generalmente secundarios, cuando la asitis es muy crónica. ¿Ya?
pero la distensión abdominal es la más importante. ¿Okay? Obviamente, si está muy distendido, comprime el diafragma y el paciente no puede respirar, comprime los intestinos y está estreñido, en fin. Oleada ascítica, ya hemos hablado, matidez cambiante, fluctuación en los flancos, pruebas complementarias. ¿Le puedo pedir una radiografía de abdomen? Sí, tengo que. ¿Me va a dar diagnóstico de ascitis? No. ¿Okay? Me va a descartar una obstrucción intestinal, porque puede estar, a ver, este abdomen pues es relativamente fácil, ¿no? Este que hemos visto acá, bien redondito, circulación colateral, todo, pues generalmente no. Pero a veces tenemos abdómenes como este, por ejemplo, como este. Mucha, no sé, puede ser la masa, puede ser una masa, puede ser líquido, en fin, entonces para eso pues tienes que pedirle siempre una ecografía, ¿ok? La ecografía te puede servir para varias cosas. Primero, diagnóstico. Te dice si es líquido o masa. No tengo una foto aquí, voy a poner la siguiente diapositiva. Tuve un paciente con un sarcoma retroperitoneal y estaba así, distendido como este señor, así exactamente igual como este señor. Mate, todo así. Y dijimos, es ascitis. Para quedar assim com ascitis tarda muito, porque o tumor vai estar esse. Depende, sí, exactamente, eso sí, tienes razón. O sea, obviamente, generalmente la ascitis es un poquito más rápida que un tumor. Tumor, para tener este volumen, pues tenía que haberlo dejado muchos años, ¿no? Dependiendo del tumor también, eso hay que decirlo. Pero este señor decía que tenía unos 6 meses con eso y nosotros dijimos que debe ser una ascitis. Mate y todo lo demás. Ecografía, pura masa. Todo era masa. Tomografía, todo masa. Sarcoma retroperitoneal. Estaba comprimiendo vena cava, hígado, estaba desplazando intestinos, todo, fatal, terrible. Pero parecía una ascitis, pero al final fue una masa. Y lo que nos dice eso es la ecografía. Otra cosa que nos dice la ecografía, ¿qué se le sugeriría? Información que nos puede dar la ecografía. A ver, pueden traspolar del derrame pleural. ¿Para qué nos sirvió la ecografía del derrame pleural? Primero, para diagnóstico, líquido, ¿no? Segundo, ¿para qué nos serviría? Si yo tengo, por ejemplo, un pulmón así como este, ¿ya? El líquido está hasta acá, según la radiografía, ¿para qué me serviría una ecografía? Cuantificar exactamente cuánto habrá acá. 2 litros, 3 litros, 1 litro, lo mismo, también en la ascitis me puede cuantificar cuánto de líquido aproximadamente hay en cavidad peritoneal, ¿ok? Y para otra cosa, guiar la punción, exactamente. Generalmente la primera, a ver, ¿cómo nos han enseñado nosotros la ascitis, la paracentesis se llama esto? A ti te enseñan en un abdomen virgen, que nadie la ha pinchado, que es el más fácil, tienes que aprender así. Viene, y es relativamente fácil hacer esta paracentesis, ¿ok? El problema está cuando a este paciente le han hecho 5 o 6 paracentesis. Cada metida de aguja es una cicatriz dentro del peritoneo y ocurre un fenómeno que se llama tabicación, es decir, como si tuviésemos diferentes cuartitos, digamos, dentro del abdomen. Entonces tú la primera vez, ¿no? Bien, le has sacado con tu técnica, viene una semana después, le vuelves a pinchar y te sale solamente 500. Y sigue distendido. ¿Qué ha pasado? Le has dado solamente a un compartimiento, ¿no? Entonces la ecografía te sirve para eso. La ecografía agarra, te dice, aquí hay un compartimiento de 1 litro, aquí de 200 y aquí de 3. ¿Cuál vas a pinchar? El de 3. Entonces te dice, y además te lo marca, aquí, tienes que pincharle aquí y tienes que meter la aguja a 3 centímetros. Para eso te sirve la ecografía, ¿no? Para poder cuantificar, diagnosticar y hacer una paracentesis guiada, ¿no? Igual que el derrame pleural, hay paracentesis diagnóstica y paracentesis terapéutica, ¿okay? Esto de los gradientes, trasudado, exudado, esto seguramente en caso les debería explicar, pues no voy a extender mucho más. Solamente decir que en carcinomatosis peritoneal, es decir, por cáncer, la mayor parte son exudados, ¿okay? La mayor parte son exudados. Obvio, células tumorales que se descaman, que se necrosan, tienen más proteínas, generalmente va a ser un exudado. ¿Okay? Tratamiento. ¿Qué tratamiento le harían ustedes a ese paciente? A ver, les recuerdo. ¿Qué le harían? ¿Qué les apetece hacer? Sacar el líquido, a ver. Sacamos el líquido, efectivamente. Se llama paracentesis
terapéutico. Esto, pacientes que es la primera vez que hacen su paracentesis, es un alivio. El paciente está disneico, está doloroso, está con mucho dolor, está con estreñimiento. Puede sacar 5, 6, 7, 10 litros de líquido en el abdomen y el paciente se alivia de inmediato. ¿Okay? Entonces, ¿En qué caso puede ser administrada monoglobulina en este paciente. Sí, cuando Albúmina. albúmina. Albúmina, ya. Ahora les voy a comentar, voy a contar dónde vamos a poder colocar esto. ¿Okay? Primero, se puede usar diuréticos, pero no son muy efectivos. ¿Por qué? No está insano. ¿Qué era? ¿Exudado o trasudado? ¿Y los diuréticos son muy buenos para el exudado? No mucho, más para el trasudado. Entonces, por esa razón, no es muy efectivo. ¿Okay? Cuando las primeras ascitis, las primeras veces que hace ascitis, sí, puede servir algo, pero no mucho, realmente no mucho. ¿Ok? Y lo estándar es la paracentesis terapéutica. ¿Ok? Entonces, alivio rápido de los síntomas, se pueden sacar 5 o 10 litros. Y lo que les comentaba su compañera, ¿qué estoy sacando con el líquido de la paracentesis? Proteínas, incluyendo la albúmina. Entonces tengo que reponerlo. Entonces, generalmente lo que se da un tope de 5 litros. Ya a partir de los 5 litros dicen que sí es obligatorio reponer la albúmina. Hay gente que lo hace incluso con menos, ¿okay? Pero lo formal es esperar los 5 litros. ¿Okay? Entonces, previene la hipoproteinemia, previene la hipovolemia con fracaso renal, etc. Las complicaciones no son muchas, ¿no? Si lo haces bien. ¿Okay? Si lo haces bien. Fuga de líquido acítico. O sea, que tú le pinches, sacas la aguja y sigue fugando líquido, no es muy grave. Aparatoso, pero no es muy grave. Molesto, pero no es muy grave. Lo complicado es cuando tú metes la aguja y te sale rojo. ¿Ya? Ya has pegado un vaso. ¿Ok? O peor, metas la aguja y sale marrón o amarillo. ¿Ya? Entonces, por esa razón hay una técnica para poder hacer esto con cierta, ¿cómo le puedo explicar? Seguridad. Eso cuando estemos en complicaciones se los voy a explicar con lujo de detalle, pero sepan que por esa razón cuando ya el paciente ha recibido muchas paracentesis, mejor hacerlo con ecografía y pides ecografía con marcaje para ascitis. Entonces el ecografista dice aquí marcar, aquí pincharle y a 3 centímetros meter la aguja, ¿no? Va a ser mejor para el paciente. Ahora, la paracentesis y los diuréticos serán tratamientos definitivos o paliativos. Paliativos. ¿Okay? El diagnóstico definitivo es generalmente etiológico, es decir, el tratamiento del tumor. Y para eso les voy a comentar un casito que he tenido, paciente con un tumor de ovario y que tenía carcinomatosis peritoneal, implantes enormes. ¿Okay? Y había dos corrientes. Uno decían los ginecólogos, operaremos ya nomás, le quitamos todo para que no siga produciendo ascitis. Y lo que decíamos nosotros, no se preocupen, saquen ustedes una biopsia, nada más, no queremos más, biopsia nada más. Biopsia nos dicen el resultado y nosotros ya vamos a ver qué hacer. Y bueno, pues hemos quedado en consenso de hacerlo a nuestra manera. Se van a sacar una pequeña biopsia, ya. Y obviamente durante el acto quirúrgico han sacado 7 litros de líquido acítico. ¿No? Porque recuerden que es laparoscópica, ponen el trocar y ya estaba saliendo. O sea, tienen que drenar el líquido y después ya sacar la biopsia. Talvez não tenha entendido, mas por que causa a ascites? Sei que é por câncer, pero por que fisiologia tem para fazer Lo vamos a ver un poquito más en complicaciones, pero les voy a adelantar lo siguiente. ¿Qué tipo de células recubren el peritoneo o está en el peritoneo? ¿Se acuerdan? Ustedes saben, ¿no? El peritoneo es una membrana que entre intestino e intestino pues genera sostea y demás cosas, ¿no? Hay unas células que están en esta membrana, que son las células mesoteliales, ¿okay? Células mesoteliales. Estas células mesoteliales tienen varias funciones, sostén y demás, pero sobre todo tienen capacidades de reabsorción de líquido. Entonces, hay cierta cantidad de líquido, como en
líquido pleural, que permite la fricción, permite el desplazamiento de los intestinos. Pero si esta membrana está llena de tumor, ¿quién va a reabsorber eso? Nadie. Entonces se va acumulando lenta o rápidamente y eso genera, así de sencillo, hablando de sencillo. ¿Okay? Hay otros mecanismos fisiopatológicos, pero los voy a mencionar mejor en complicaciones, ¿ya? Pero básicamente para que vean es la infiltración del tumor de esta membrana que debería reabsorber el líquido, entre otras cosas. ¿Okay? O a veces el mismo tumor genera mayor cantidad de líquido, ¿no? Hay tumores que generan, sobre todo de tipo mucinosa, generan moco y líquido. Entonces, además de no reabsorber, produce líquido. Entonces, por eso genera ascitis. ¿Okay? Pues, pero eso vamos a verlo después. Pero para que les vayan adaptando un poquito. Por eso, los diuréticos no sirven. En general. No digo que sea inefectivo, pero su potencia es muy poquita. ¿Okay? Bueno, entonces con esa señora, imagínense que estaba como este señor, ¿ya? Entonces le hacen le colocan los trócares, sacan el líquido y le hacen solamente una biopsia. Y la biopsia nos sale carcinoma seroso de ovario. ¿Ya? Es lo que nos sale a nosotros. ¿Qué le hacemos a la señora? Y justo la patología tardó unos 10 días más o menos en salir y la señora se volvió a llenar otra vez de líquido. Otra paracentesis, ¿no? Y le hicimos tratamiento de primera línea, carboplatina, paclitaxel. Respuesta parcial mayor. 5 meses después de eso, no volvió a tener ascitis, no tuvo distensión abdominal y se fue a cirugía. El cirujano logró resecar todo y solamente quedó un poquito de 8 milímetros, creo, uno de los ovarios. Todo lo demás que sacó, negativo. ¿Ok? O sea, la paracentesis, los diuréticos, todo lo que ustedes quieran, es tratamiento paliativo, sintomático nada más. ¿Ok? Estamos aliviando los síntomas del paciente. El que realmente, si es posible hacer curativo, es el tratamiento del tumor. ¿Ok? A veces se puede, a veces no, pero es el tratamiento definitivo. Complicaciones urológicas, infecciones, cistitis, uropatía obstructiva, demás cosas que pueden pasar. Seguramente lo van a ver o lo verán o lo han visto en urología. Yo voy a ver hematuria, pero desde el punto de vista oncológico. ¿Ok? Hematuria, ustedes saben, presencia de sangre en la orina, puede ser macro, microscópica, fácil también. Tumor, quimioterapia. ¿Por qué se nos complica el paciente con hematuria? ¿Por qué el urólogo quiere poner una sonda y ponerle lavados toda la tarde, 20, 10 litros y demás? ¿Por qué? ¿Se morirá desangrado el paciente por la hematuria? Generalmente no. El riesgo son estos, los coágulos. ¿Okay? Los coágulos pueden obstruir la vía urinaria. Al obstruirla pueden generar una insuficiencia renal. Es el peligro de la uropatía, de la hematuria en general. Sí, yo he tenido un paciente, todos hemos tenido un paciente que se ha anemizado por una hematuria franca, que de repente está sangrando. En alguna paciente el urólogo incluso ha tenido que abrir la vejiga y formolizarla, o sea, darle formol para que deje de sangrar, ¿no? Porque sí se anemiza, pero eso es raro, no suele pasar así. Generalmente la hematuria te genera coágulos, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es la técnica del urólogo? Cistoscopía, ¿no ves? Cistoscopía para identificar el punto sangrante y cauterizar, ¿no? La sonda. Irrigar, pones una sonda, le pones lavado, hasta que el lavado esté claro, y la electrofulguración, ¿no? Y hay algunas dos cositas más que no les voy a mencionar, que utilizan los urólogos, que son los antifibrinolíticos, pero no tienen mucha evidencia de uso, por eso no se los he mencionado. ¿Okay? Y este para mí es el tema más importante de hoy. Neutropenia febril. ¿Ya? Sí, este para mí es más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es el más importante este? Porque es relativamente frecuente y tiene su grado de mortalidad en los pacientes. ¿Okay? Para avanzar un poquito, esto tiene una base teórica, ¿no? Cuando comenzaron a hacer quimioterapias, los oncólogos vieron que los pacientes se morían de sepsis, algunos infectados. ¿Okay? Entonces vieron y dijeron, algo debe estar pasando en sus componentes hematológicos que se mueren de sepsis. Y efectivamente veían que tenían leucopenia y linfopenia, lo más importante.
¿cuál creen que se muere más? ¿El que tiene leucopenia o el que tiene linfopenia? Leucopenia. Leucopenia, efectivamente. Estos son los que se mueren más. Por eso no hay linfopenia febril. Vamos a ver. Pues. Ahora, ¿cuántos tipos de leucocitos hay? Eosinófilos, basófilos, ¿no? Pero haciendo una estratificación, los granulocitos o neutrófilos son los que realmente estaban relacionados con la mortalidad. ¿Por qué? ¿A quiénes combaten los neutrófilos? Bacterias. Bacterias. ¿Y quién causa la mayor cantidad de sepsis con mortalidad? Bacterias. ¿Ok? Por eso es importante la neutropenia febril. El paciente que tiene neutropenia febril tiene riesgo de morir por sepsis bacteriana, generalmente, ¿no? Con sus matices, vamos a ver después, pero esa es la causa. Y se ha visto que tratando esto o previniendo esto, la mortalidad disminuye. ¿Ok? Por eso es la importancia. Y el término es neutropenia febril. ¿Cómo definimos neutropenia febril? Dos conceptos que voy a preguntar sí o sí de una u otra manera. Fiebre, ¿cuál es la definición de fiebre? Más de 38.3 grados, no 38, 38.3 grados. Eso define fiebre en una sola toma. O que tengas 38 por más de una hora. Es una definición fisiológica, semiológica, universal, en todo el mundo, ¿ya? Oncología, neuro, lo que sea. Fiebre es eso, más de 38.3 o más de 38 grados durante una hora. Doctor, tiene 37.5, ¿es fiebre? Febrícula. No, febrícula puede ser. Tiene 37.9, ¿fiebre? No, febrícula, ¿ok? Por si acaso. Neutropenia. Neutropenia se considera por debajo de 2000 cualquiera, ¿no? Como pueden ver acá, por debajo de límite normal inferior sería hasta 1500, se considera neutropenia. Pero para nosotros, para que se considere severa, tiene que ser por debajo de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, ¿ok? O que desciende en 48 horas. Ya cuando tiene menos de 100 ya llamamos de una neutropenia profunda, es mucho más severa. Entonces esto, a ver si tenemos tiempo. No tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. Después les voy a explicar cómo se saca los neutrófilos. Les explico en práctica. Bueno, ahora, yo les voy a decir, tengo una paciente con cáncer de mama en neoadjuvancia, es decir, no tiene metástasis. Tumor de 3 centímetros, triple negativo, hace su primer ciclo de quimioterapia y viene a la emergencia con 38.5 grados centígrados, ya tiene fiebre, y 300 neutrófilos. ¿Ya? Presión de 140-70, saturando 95%, no tiene aparentemente un foco, vive a 2 cuadras del hospital, ¿ya? No tiene diabetes, hipertensión, tiene 40 años, no tiene ningún otro síntoma, no tiene metástasis. Y por otro lado, al lado de ella, una señora de 80 años, cáncer de pulmón, tercera línea de quimioterapia, tiene EPOC, diabetes, hipertensa, además es cardiópata y metástasis hepáticas, además de pulmonares. Y tiene 38.3 y los mismos 400 neutrófilos que tenía la otra. ¿Son iguales los pacientes? No. Por eso, aunque la neutropenia febril tiene mortalidad, la han subdividido, digamos, en grupos de alto riesgo y bajo riesgo. Lo que les he comentado de la paciente cumple estos criterios, ¿no? Volumen de enfermedad limitado, no tiene alteraciones hemodinámicas, no tiene prácticamente comorbilidades, es joven y tiene un tumor sin antecedentes de neutropenia febril, lo que sea. Generalmente estos son de llamados bajo riesgo. Y todo lo que no sea esto es alto riesgo, como el que les he comentado, ¿no? Paciente medio maligno. ¿Para qué nos sirve esto? Porque el tratamiento va a ser diferente para cada uno de ellos. Entonces, a los dos pacientes que vengan a la urgencia con fiebre y con las defensas bajas, con neutropenia febril, tengo que hacerle lo mismo. Laboratorios, todo. Laboratorio, hemograma completo, con bioquímica, perfil hepático, reactantes de fase aguda, ¿cuáles conocen ustedes? PCR. Ya. No lo utiliza mucho, pero está bien, es verdad. ELISA. ¿Qué? ELISA. ¿De qué? De... La verdad no sé. No, ELISA es la técnica en general, no puedes ver ELISA de cualquier cosa. Pero
PCR está bien, procalcitonina también pueden pedirlo. Ya si tienen un buen laboratorio, pueden pedir procalcitonina. Hemocultivos, porque la paciente no me dice dónde tenía fiebre, entonces tengo que pedir hemocultivos para saber qué bacteria está dando vueltas. Y de todo sitio que ustedes sospechen, igual. Que estoy orinando un poquito más, urocultivo. Tengo diarrea, coprocultivo, coproparasitólogo. Radiografía de tórax y a veces incluso tengo que pedir tomografía. Les voy a comentar después. En pocas palabras, tengo que cultivar todo, ¿ya? Y sacar un buen laboratorio y explorarle muy bien. Nosotros una vez en mi hospital nos hemos comido una neutropenia febril porque exploramos todo, ¿ya? Y dijimos, neutropenia febril sin foco. Y lo hemos internado con imipedem. Y el señor seguía haciendo fiebre. Y los hemocultivos salían sensibles al antibiótico que le estábamos dando. Pero ¿por qué sigue haciendo fiebre? Y a alguien se le ocurre decir, don X, ¿le duele algo más? Ah, sí, me duele aquí atrás, por cerca del ano. Le exploramos un absceso perineal. ¿No? Nadie se le ha ocurrido explorar esa parte. Entonces, por eso en neutropenia febril hay que tener una buena exploración física, ¿ya? Y bueno, el tema de los tactos es un poquito complicado, pero por lo menos explorarle bien, ¿ok? Todo lo que se puede hacer. Después de haberle sacado cultivos, para mí es lo más importante, cultivos, laboratorios y demás, ahora sí me viene la división. Alto riesgo y bajo riesgo, ¿ok? Bajo riesgo, puedo darme el lujo de darle antibióticos por vía oral y mandarle para casa. Le digo a la señora, su riesgo de mortalidad es bajísimo. ¿Okay? Tumor de mama, neoadjuvancia, joven, tal, y vive a 2 cuadras del hospital. Entonces, puede irse a casa, ¿no? Le voy a dar este antibiótico que es ciproamoxiclavulánico, levofloxacino o moxifloxacino. Cualquiera de estos 3. Se lo puedo dar. Tómeselo. Y mañana o pasado mañana va donde su oncólogo con un laboratorio y le cuenta cómo está yendo. Hay que reevaluar. ¿Ok? A una paciente entonces con neutropenia febril de bajo riesgo, ojo, le estoy hablando, se puede dar antibióticos por vía oral, estos, y mandarle con reevaluación a casa. Esta misma paciente, cáncer de mama, joven, todo lo que ustedes quieran, les dice, tengo doctor náuseas, vómitos y diarrea. Chao, internada. ¿Por qué? Porque no puedo asegurar su vía oral, no puedo asegurarme que va a cumplir su antibiótico. Entonces, si no puedo asegurarme de eso, nada, al hospital. Doctor, vivo en Colombia, justamente hay bloqueos. Nada, al hospital. Porque no puedo asegurarme que va a venir en 48 horas o 24 horas a su reevaluación. ¿Ok? Esas son las condicionantes. Entonces, cuando tú necesitas antibióticos intravenosos porque tienes intolerancia gastrointestinal o el paciente está muy lejos del hospital, mejor internar, aunque sea de bajo riesgo. Alto riesgo. Ojo, alto riesgo. Tengo que darle un antibiótico de amplio espectro. ¿Qué tiene que cubrirme el antibiótico de amplio espectro? ¿Cuál es el germen más frecuente en la sepsis en general? ¿Klebsiella? No. Más frecuente que la Klebsiella. No. Estreptococo, no tanto. Más bien es raro. No, más frecuente que la Escherichia coli. Estafilococo no, es raro. Y cuando viene es desastroso más bien. Pseudomonas, ¿ok? Pseudomonas aeruginosa, por poquito, aunque esto va cambiando cada año. De momento es el germen más frecuente en la sepsis, ¿ok? Entonces tenemos que cubrir Pseudomonas. ¿Qué cubre Pseudomonas? ¿Qué antibióticos cubren Pseudomonas? En general, carbapenémicos, ¿no? Primero, después, piperacillina, tazobactam. Otro, ¿Meropenem? sí, pero entra dentro de los carbapenémicos. Está bien, meropenem, imipenem, doripenem, erta, cualquiera de estos. Vancomicin. No cubre. No cubre la pseudomonas. La vancomicina va a cubrir más los gram positivos, ¿no ves? Y la pseudomonas es un gram negativo. Así los gram negativos, ¿no ves? ¿Qué más? ¿De las cefalosporinas habrá alguno que lo cubra? Tercera generación. La mayoría lo cubre regular. El que mejor lo cubre es la ceftazidima y el cefepime, que es una cefalosporina de 4ª generación. ¿Okay? Entonces, en las guías de 2010, esta que pone aquí, que no cambié hasta ahora, que me he equivocado yo, ponían estas 4 opciones: cefalosporina de 4ª, ceftazidima, la única cefalosporina de 3ª,
carbapenémicos y piperacina tazobactam. ¿Ok? La última actualización de hace 3 o 4 años. Chao Cefta, porque hay mucha resistencia. Y Chao Cefepime por lo mismo, mucha resistencia. Los cultivos casi una gran parte salen resistentes al Cefepime. Entonces solamente nos queda darle piperacina tazobactam o imipenem, todo lo que tú quieras. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que se nos están acabando los antibióticos. No tenemos mucho. ¿Ok? Entonces, una alternativa, por ejemplo, que se utiliza es asociar antibióticos. Si tú tienes, por ejemplo, una neumonía, ¿no?, grave, entonces puedes asociarle vancomicina más imipenem, por ejemplo, ¿no? O si tú tienes, por ejemplo, ya un cultivo con un gram negativo, puedes asociar un aminoglucósido con un carbapenémico. Y si tú has tenido un cultivo para Clostridium difficile, asociarle metronidazol. ¿Ok? Entonces la asociación de antibióticos puede ayudarnos a mejorar el pronóstico del paciente. Y ya se considera grave a este paciente cuando tiene inestabilidad hemodinámica, gastrointestinales, mucositis, síntomas neurológicos, en fin, que eso sí te dice que tienes que asociarle un antibiótico. ¿Ok? Y esto lo tienes que ajustar según los cultivos que ya has sacado en la urgencia. Por eso es importante sacarle cultivos a la urgencia. Porque si yo le doy 4 días de antibiótico y el paciente me hace fiebre otra vez, ¿y ahora qué le cambio? ¿No? Entonces yo en la urgencia, cuando ha venido, le he sacado cultivos. Entonces en esos 4 o 5 días ya me va a crecer algo y ahí sí le voy a poder cambiar el antibiótico de acuerdo a los cultivos que me han salido. ¿Ok? En general, como les comenté, el tratamiento inicial es empírico. No sé a quién me estoy enfrentando, le doy un antibiótico de amplio espectro y le voy cambiando de acuerdo a lo que yo encuentre. Y si tiene estas cosas, inestabilidad hemodinámica, sepsis, neumonía, sospecha de infección por catéter, ¿ustedes han visto un portacat en pacientes con quimioterapia? No creo, o sí, ¿sí han visto, no ve? Es un dispositivo que va desde la piel hasta una vena gruesa, por decirlo así, ¿ya? Generalmente la subclavia tiene que llegar hasta la vena cava, ¿no? Eso, por ejemplo, se puede sobreinfectar por estafilococo. Entonces, si tú sospechas que esto esté infectado, además de utilizar el catéter, puedes utilizar vancomicina, ¿ok? Que es más efectivo para eso. Revalúo, 4 días. Al de bajo riesgo, facilito. Si la fiebre persiste, a ingresar. Si la fiebre tiene cultivos negativos, le sigo manteniendo los antibióticos hasta que recupera de neutropenia. No hay mucho más que hacer. De alto riesgo, lo que nos dice todo esto básicamente es cambiar tu esquema de acuerdo a los hemocultivos. Y si los hemocultivos o cultivos han salido negativo, mantén tu antibiótico y vuélvelos a sacar otra vez. ¿Okay? Y tienes que volver a revisar nuevamente todo. ¿Dónde te has podido equivocar? Como hemos hecho nosotros. 3 o 4 días, seguía la fiebre, no, hay que explorar otra vez al paciente. ¿Va? Y hemos encontrado el absceso, ¿no? Básicamente eso. Y imagínate que ya llevas más de 4 días. ¿Ok? Se los voy a resumir esto en buscar cosas mucho menos frecuentes. Por ejemplo, sinusitis. Es difícil buscar una sinusitis en un paciente con cáncer, sí, se le duele todo, pues tienes que hacer ya percusión, ver la secreción nasal, en fin. Y lo otro que tienes que descartar es lo siguiente que te puede pasar después de las bacterias, que son los hongos. ¿Ok? Los hongos. Cuando tienen neutropenias muy prolongadas, tenemos que descartar hongos. Tenemos 2 tipos de hongos que son más frecuentes, que son los filamentosos, uno, y otro que son las... ¡Ay, se me ha ido! ¿Cuáles son estos? De la familia de las cándidas, las levaduras, ¿ya? Las levaduras. Entonces, hay 2 tipos de hongos generalmente en oncología que más infectan. Uno son las levaduras, la más frecuente, Candida albicans, ¿ok? Entonces, si sospecho de eso, ¿cuál es el antifúngico más pegado hacia la Candida albicans? Fluconazol, ¿ok? Sospecho de eso. Las otras cándidas, Candida glabrata, crucea y demás, pueden requerir otro tipo de antifúngicos. Filamentosos. Este es el peor de todos. ¿Qué hongo filamentoso ustedes conocen? Aspergillus, exactamente. Aspergillus niger. ¿Okay? Este es un hongo difícil de tratar porque en primer lugar
No, más que resistente. ¿Cuál sería la palabra? Es oportunista. Está aquí, está en las paredes, puede estar en el aire, en fin. Entonces, cuando está neutropénico es en ataque. Generalmente, ¿cómo se manifiesta este tipo de hongos? Por infecciones pulmonares cavitadas. ¿Okay? Entonces, por eso, al principio de todo dijimos, puedo pedir una tomografía. Porque si yo veo una radiografía de tórax con una cosa que me parece una caverna, pues digo, uy, esto puede ser una neumonía por hongos. Entonces eso se va a ver mejor con una tomografía. Se la puedo pedir, una tomografía simple para descartar una neumonía cavernomatosa, ¿no? Y lo mismo, le voy a dar tratamiento antifúngico. Generalmente requiere un antifúngico en condiciones que es la anfotericina B liposoma, ¿no? ¿Han escuchado hablar del filgastrin o pegfilgrastim? ¿No? ¿Ninguno? No puedo creer, ¿en serio? Ya. Los neutrófilos vienen de la médula ósea. Entonces, básicamente, el filgastrin y el pegfilgrastim estimulan a las células que producen granulocitos. Entonces, si yo tengo, imagínense todo esto, este paciente ya 7 días con fiebre, con aspergillus, tosiendo, hemodinámicamente inestable, y con neutrófilos de 400 durante 2 semanas, ¿cómo creen que le va a ir al paciente? ¿Bien o mal? Mal, pues, no tiene defensas. Entonces, lo que hace el pegfilgrastim y el filgastrin es subir los neutrófilos. Entonces, sube los neutrófilos y te permiten combatir mejor tus infecciones. ¿Ok? Entonces, a los pacientes con neutropenia febril hay muchos que se lo dan, sobre todo cuando hay sepsis, pacientes mayorcitos, neutropenias muy profundas, en fin, todas estas características. 2 curiosidades del filgastrin. Es interesante, pero no ha demostrado disminuir la mortalidad. Increíblemente, no hay ningún estudio que ha demostrado que esto mejore o aumente el número de pacientes vivos. Lo que sí ha demostrado es acortar la estancia hospitalaria. O sea, si este paciente tenía que estar en 2 semanas, donde el filgastrin lo puedo rebajar a 10 o a 7. ¿Qué beneficio tiene eso? Se quita una infección intrahospitalaria. ¿Okay? Se quita una infección intrahospitalaria. Y lo otro es que yo lo puedo dar cuando yo sospecho que mi quimioterapia le va a producir mucha neutropenia. Se lo puedo dar antes de que esto empiece. Eso se llama profilaxis. ¿Okay? Que se puede hacer. Pues recuerden, se puede dar cuando el paciente tiene estos factores de riesgo y no aumenta la supervivencia. ¿Y qué presentación tiene este filgastrin? Es en inyectables y se aplica por vía subcutánea. La diferencia es que el filgastrin te dura días, el pegfilgrastim te puede durar semanas. O sea, una sola inyección te puede durar semanas. ¿Okay? Este en cambio te puede durar solamente pocos días. ¿Ok? Este para mí es el tema más importante y bueno, espero que le echen. ¿Ya? ¿Listo? Eso es todo.